6 meses de una relación perfecta. Alejandro era educado, encantador. Me decía que yo era especial. Finalmente lo invité al cumpleaños de mi padre, Ricardo. Una barbacoa sencilla en la casa de mis padres en las afueras. Aceptó y llegó sonriente. Pero durante la fiesta, noté su incomodidad. Miraba con desdén nuestra casa humilde. Daba respuestas secas a mi familia y puso mala cara cuando mi padre le ofreció una cerveza en un vaso de plástico. Al día siguiente, desperté bloqueada de todo. WhatsApp, Instagram, teléfono. Entré en pánico, hasta que recibí un email suyo. Sofía, eres increíble, pero tu familia no son de mi nivel social. No puedo asociarme con gente así. Lo siento. Quedé en shock. Me había descartado como basura porque mi familia no tenía suficiente dinero, una casa lo suficientemente grande, o la clase suficiente para él. Pero lo que ese snob no sabía era que mi familia sin clase tenía algo que él jamás tendría, y estaba a punto de descubrirlo de la peor manera posible. Me pasé los días siguientes en un estado de luto y rabia. Repasé cada recuerdo, cada palabra suya, tratando de encontrar una señal, una pista de que él era esta persona horrible debajo de la fachada perfecta. Mis padres, en lugar de decir, «te lo advertimos», simplemente me abrazaron y dijeron que la basura se había sacado sola. Mi padre, un hombre sencillo y de pocas palabras, solo me miró y dijo, «Hija, el mundo da muchas vueltas. Algunas personas están en la cima de una rueda de la fortuna que está a punto de colapsar». En ese momento, no entendí la profundidad de esas palabras, pero se convertirían en una profecía. Recuerdo estar sentada en mi cama, con el teléfono temblando en mis manos mientras leía ese correo electrónico una y otra vez. Cada palabra era un golpe directo a mi autoestima. No son de mi nivel social. La frase se repetía en mi mente como un eco cruel y despiadado. ¿Cómo alguien que decía amarme podía ser tan increíblemente superficial y cruel? Las lágrimas nublaban mi vista, emborronando las letras en la pantalla. Sentí una mezcla de dolor profundo y una vergüenza que no era mía, pero que él había decidido imponerme. Me hizo sentir pequeña, insignificante, como si mi valor como persona estuviera atado al tamaño de la casa de mis padres o al material de nuestros vasos. Era una humillación total. Analicé cada línea, buscando un doble sentido, una excusa, algo que me dijera que no era tan malo como sonaba, pero no lo había. El mensaje era claro, frío y calculador. No puedo asociarme con gente así. Nos había clasificado, juzgado y sentenciado en una sola tarde, desechando 6 meses de nuestra historia por puro y absoluto esnobismo. De repente, todos los momentos perfectos se tiñeron de falsedad. ¿Eran sinceros sus cumplidos? ¿O solo estaba jugando un papel hasta que vio mi verdadera realidad? La duda me carcomía por dentro. Me sentí usada, como si hubiera sido un simple pasatiempo para él, alguien a quien exhibir mientras no tuviera que mostrar de dónde venía. Pero esa humillación se convirtió lentamente en una brasa de rabia. Él no me conocía. No conocía a mi familia. Y definitivamente no sabía de lo que éramos capaces. Antes de seguir con esta historia, por favor, si te gustan las historias de superación y justicia, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Dale like a este video y cuéntame desde qué ciudad y país me estás viendo. Cuando finalmente salí de mi habitación con los ojos hinchados, encontré a mi familia en la sala. No tuve que decir nada. Mi cara lo decía todo. Les mostré el correo de Alejandro, y el silencio que se apoderó de la habitación fue denso y pesado. Mi madre, Elena, fue la primera en reaccionar. Su rostro pasó de la preocupación a una furia helada. «Desgraciado. ¿Quién se cree que es para juzgarnos?», dijo con la voz temblando de ira. Ella, que había recibido a Alejandro con los brazos abiertos y le había servido el mejor plato de la barbacoa, se sentía traicionada. Su instinto protector de madre leona salió a flote, y si lo hubiera tenido enfrente, estoy segura de que no habría salido bien parado. Mi hermano Mateo, que es más impulsivo, se levantó de un salto. «¿Dónde vive este imbécil? Solo dime dónde, Sofía, y le voy a enseñar un par de cosas sobre clase y respeto». Tuve que calmarlo, asegurándole que la violencia no resolvería nada, aunque una parte de mí disfrutaba la idea de que alguien le diera su merecido a Alejandro. Pero la reacción más impactante fue la de mi padre, Ricardo. Permaneció en silencio, con la mandíbula apretada, leyendo el correo una y otra vez. No había ira en su rostro, sino una calma profunda y casi aterradora. Simplemente se levantó, me dio un abrazo fuerte y me dijo al oído: «No llores por gente que no vale nada. El carácter no se compra». Esa noche, sentí que mi familia, esa que Alejandro había despreciado, era mi fortaleza inquebrantable. No teníamos lujos, pero teníamos algo mucho más valioso: lealtad y amor incondicional.
Ellos no me juzgaron por mi elección, simplemente cerraron filas a mi alrededor, listos para protegerme. Su apoyo era el único antídoto contra el veneno que Alejandro había dejado en mí. Me di cuenta de que la clase de la que él hablaba era vacía y superficial. La verdadera clase estaba ahí mismo, en mi sala, en la furia protectora de mi madre, en la lealtad de mi hermano y en la serena sabiduría de mi padre. Ellos eran mi verdadero tesoro, y yo no iba a dejar que un snob me hiciera dudar de eso. Esa noche, mi madre preparó mi comida favorita, y mi hermano puso una película de comedia para distraerme. Nadie volvió a mencionar el nombre de Alejandro. Simplemente me rodearon de normalidad y cariño, dándome el espacio para sanar. Su forma de manejar la situación fue la demostración más elegante de verdadera clase que había visto en mi vida, mucho más que cualquier restaurante caro. Mientras miraba a mi padre, que me guiñó un ojo desde su sillón, sentí que su calma no era de resignación, sino de confianza, como si supiera algo que yo no sabía, como si supiera que el universo tiene una extraña manera de equilibrar las cosas, y que la balanza, tarde o temprano, se inclinaría a nuestro favor de una forma espectacular. Él no necesitaba gritar ni amenazar. Su silencio era una promesa de que la gente como Alejandro siempre recibe lo que merece. Yo aún no lo entendía del todo, pero me aferré a esa sensación, a esa calma que emanaba de mi padre. Era la calma que precede a la tormenta perfecta, y yo estaba en el ojo del huracán. Fue en ese momento que la tristeza comenzó a dar paso a la determinación. No iba a ser la víctima de esta historia. Iba a ser la protagonista de mi propia revancha. Con una familia como la mía respaldándome, ¿cómo podría fallar? El apoyo incondicional que me dieron fue el cimiento sobre el que construiría mi respuesta a su humillación. La curiosidad, como dicen, mató al gato. Y en mi caso, me estaba torturando lentamente. Como Alejandro me había bloqueado, le pedí a mi mejor amiga, Laura, que me dejara ver su perfil de Instagram. Fue una pésima idea, pero necesitaba entender. Necesitaba ver con mis propios ojos la vida por la que me había cambiado. Y ahí estaba. Su feed era una galería de opulencia y pretensión. Fotos en yates con gente sonriente y bronceada, cenas en restaurantes donde un plato costaba más que nuestro alquiler mensual, y eventos de gala con trajes caros y copas de champán. Cada imagen parecía gritárselo a la cara. «¿Ves, Sofía? Este es mi mundo. Un mundo al que tú no perteneces». Lo que más me dolía eran las leyendas. Frases como «Rodéate de personas que te eleven» o «La calidad de tu vida depende de la calidad de tus conexiones». Cada una de esas publicaciones era una daga directa a mi corazón, una justificación pública de su cruel decisión. Estaba redefiniendo su vida, y en esa nueva definición, yo y mi familia éramos el lastre. Lo vi posando junto a un auto deportivo nuevo, con una leyenda que decía, «Nuevas metas, nuevas adquisiciones, dejando atrás lo que no suma». Era tan descarado, tan evidente. Estaba celebrando su superficialidad, presumiendo de un estilo de vida que, para él, era incompatible con el amor sincero que yo le había ofrecido. La rabia me hervía por dentro. Laura intentaba quitarme el teléfono, diciéndome que me estaba haciendo daño, y tenía razón. Cada foto era un recordatorio de su juicio, de su desprecio. Me sentía como una espectadora de la vida que él creía merecer, una vida en la que una barbacoa familiar en el patio trasero era un acto de bajeza social. Era patético y doloroso a la vez. Me obsesioné por unos días, analizando a las mujeres con las que aparecía. Todas parecían salidas de una revista, elegantes, con ropa de diseñador y sonrisas perfectamente calculadas. ¿Era eso lo que él quería? ¿Una mujer que fuera un accesorio más? ¿Alguien que combinara con su auto deportivo y sus relojes caros? Aparentemente, sí. Y yo no encajaba en ese molde. Vi una foto de él con su familia en una mansión. Todos vestían de blanco, con una apariencia impecable. Recordé cómo él nunca me había mostrado fotos de su familia, siempre evadiendo el tema. Ahora entendía por qué. Probablemente le avergonzaba que yo viera su nivel y no me sintiera intimidada. O peor aún, que él tuviera que conocer al mío. Cerré la aplicación con un nudo en el estómago. Ver su vida perfecta no me dio respuestas, solo más dolor. Él vivía en una burbuja de privilegio, convencido de que su valor y el de los demás se medía en posesiones materiales. Era un hombre hueco, y yo, por tonta, me había enamorado del brillante envoltorio sin ver lo vacío que estaba por dentro. Pero entre toda esa rabia y dolor, algo cambió en mí. Dejé de sentirme avergonzada. En cambio, sentí lástima por él. Lástima por su incapacidad de ver más allá de las apariencias, por necesitar la aprobación de un círculo social tan superficial para sentirse validado. Su mundo no era mejor, solo era más caro.
y yo no quería formar parte de él. Esa noche borré todas nuestras fotos de mi teléfono. No como un acto de tristeza, sino como una declaración de guerra silenciosa. Él había elegido su camino, basado en la falsedad y el materialismo. Ahora, yo iba a seguir el mío, uno basado en valores reales, y nuestros caminos, aunque él no lo supiera, estaban a punto de cruzarse de nuevo. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que me esforcé por reconstruir mi rutina y mi confianza. Había dejado de mirar las redes sociales de Alejandro y me estaba concentrando en mí misma. Pensé que lo peor ya había pasado, que solo quedaba el lento proceso de olvidar. Pero estaba muy equivocada. Lo mejor o peor para él estaba por llegar. Una tarde mi padre, Ricardo, me llamó a su oficina. Así llamábamos a un pequeño espacio que había improvisado en el garaje, entre herramientas y cajas viejas. Era su santuario, el lugar donde se encerraba a pensar. Su expresión era seria, indescifrable, y mi corazón dio un vuelco. Temí que me diera un sermón sobre ser más cuidadosa con los hombres. Pero no fue así. Me pidió que me sentara en una silla plegable frente a su viejo escritorio. El aire olía a aceite de motor y a madera, un olor que siempre asocié con la seguridad y el trabajo duro de mi padre. Encendió su computadora, un modelo viejo pero funcional, y esperó en silencio a que el sistema operativo arrancara. La tensión en el pequeño espacio era palpable. Yo no decía nada, esperando a que él hablara primero. Él tampoco parecía tener prisa. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa mientras la pantalla cobraba vida. Finalmente, abrió un archivo. No era un documento de texto ni una foto. Era una hoja de cálculo, una enorme planilla llena de números, nombres y gráficos. Nunca había visto algo así en su computadora. Siempre pensé que la usaba para llevar las cuentas del hogar o para leer las noticias. Pero esto era diferente. Era complejo, profesional. Las cifras eran astronómicas, con tantos ceros que me mareé. ¿Qué es esto, papá?, le pregunté con un hilo de voz completamente confundida. Él giró la pantalla hacia mí. «Esto, Sofía», dijo con una calma que me puso los pelos de punta. «Es nuestro negocio familiar». Lo miré sin comprender. ¿Negocio familiar? Mi padre era gerente de logística en una empresa de transporte. Un buen trabajo, estable, pero nada que explicara esa monstruosidad de planilla financiera que tenía delante. Me señaló una línea específica en la parte superior. El nombre de la empresa era Logística R&M S.A. Las iniciales me sonaron familiares. Ricardo y Mateo. No, Ricardo y mi abuelo, Manuel. De repente, las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía comenzaron a encajar de una forma vertiginosa y abrumadora. «No entiendo», susurré. Mi padre se reclinó en su silla, que crujió bajo su peso, y me miró directamente a los ojos. Había una mezcla de tristeza y orgullo en su mirada. «Hay muchas cosas que no te he contado, hija. Lo hice para protegerte, para que crecieras con los pies en la tierra. Pero creo que ya es hora de que sepas la verdad». Esa conversación en el garaje no fue solo una revelación, fue un terremoto que sacudió los cimientos de todo lo que yo creía saber sobre mi vida y mi familia. Estaba a punto de descubrir que la vida humilde y sin clase que Alejandro había despreciado era una elección deliberada, una fachada que ocultaba un secreto monumental. Lo que mi padre me dijo a continuación no solo cambiaría mi percepción de mi propia familia, sino que también me entregaría en bandeja de plata la herramienta perfecta para la venganza más dulce y exquisita que jamás hubiera podido imaginar. El mundo, como él había dicho, estaba a punto de dar una vuelta muy, muy grande. «Yo no trabajo como gerente de logística, Sofía», continuó mi padre con la voz firme. «Yo soy el dueño de la empresa». Me quedé sin aire. Lo miré fijamente, buscando cualquier señal de que estuviera bromeando, pero su rostro era la imagen de la seriedad. La empresa de la que hablaba no era una pequeña compañía local, era la empresa de logística más grande del país. De repente, todo cobró un sentido extraño. Los viajes de negocios a los que iba, las llamadas a horas intempestivas que siempre atribuí a un jefe exigente, su insistencia en que estudiara administración de empresas. No era un simple gerente. Era el CEO y fundador de un imperio que movía mercancías por todo el continente. Un imperio del que yo no tenía ni la más remota idea. ¿Por qué? Fue lo único que pude articular. ¿Por qué vivir así? ¿Por qué esta casa? ¿Este auto? ¿Esta vida? Mi padre suspiró, una exhalación larga y cansada. Porque el dinero es peligroso, hija. Cambia a las personas. Las vuelve arrogantes, como a tu exnovio. Quería que tú y tu hermano crecieran valorando el trabajo, el esfuerzo, y sobre todo, a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Su filosofía era tan simple como profunda. Vivía de forma modesta no por necesidad, sino por convicción. Quería mantenernos con los pies en la tierra,
enseñarnos que la felicidad no estaba en una cuenta bancaria abultada, sino en una cena familiar, en un abrazo sincero. Y lo había logrado. Yo nunca había sentido la necesidad de lujos para ser feliz. Me explicó que casi nadie fuera de un círculo muy cerrado de abogados y socios sabía que él era el dueño. Usaba un seudónimo en la empresa y delegaba las apariciones públicas en un director de operaciones. Para el mundo, y para nosotros, él era Ricardo, un hombre trabajador de clase media. La discreción era su mayor lujo y su mejor herramienta. Sentí un torbellino de emociones, shock, confusión, pero sobre todo, un inmenso orgullo. Mi padre no era solo un buen hombre, era un genio que había construido un imperio desde cero y había tenido la sabiduría de no dejar que ese imperio lo corrompiera ni a él ni a su familia. Era la definición de clase, una que el dinero no puede comprar. Comprendí por qué no se había enfadado con Alejandro. No era debilidad, era perspectiva. Desde la cima de la montaña que él había construido, un insecto arrogante como Alejandro era simplemente insignificante. No valía la pena el enojo, pero, al parecer, sí valía la pena una lección. Y mi padre era un maestro en planificar a largo plazo. Me mostró los informes anuales, las proyecciones de crecimiento, las adquisiciones estratégicas. Mi cerebro luchaba por procesar la escala de todo aquello. Éramos ricos, increíblemente ricos, pero habíamos vivido como si no lo fuéramos. Y, extrañamente, me sentí agradecida por ello. Agradecida por la infancia normal y los valores sólidos que me habían inculcado. Tú y Mateo son los herederos de todo esto, Sofía, dijo mi padre, señalando la pantalla. Estás en el consejo de administración desde que cumpliste 21 años, aunque de forma pasiva. Tienes poder aquí, aunque no lo supieras. La palabra poder resonó en el garaje, un poder que nunca había sabido que poseía. Y entonces, mi padre abrió otro archivo, un correo electrónico, y cuando vi el remitente y el asunto, mi corazón comenzó a latir con fuerza, porque en ese momento, el universo no solo estaba equilibrando la balanza, sino que la estaba inclinando violentamente a mi favor. La venganza ya no era un sueño lejano, estaba a un solo clic de distancia. El correo electrónico era de una de las firmas de inversión más prestigiosas y agresivas de la ciudad, Altavista Capital. El asunto era claro. Propuesta de alianza estratégica exclusiva. Urgente. Mi padre me explicó que llevaban meses, casi un año, intentando conseguir un contrato con nuestra empresa, Logística RNM, un contrato que los consolidaría en el sector. Mi padre había estado retrasando la negociación, no porque no le interesara la oferta, sino porque no le gustaban sus métodos. Eran conocidos por ser despiadados, por priorizar las ganancias por encima de las personas, una filosofía completamente opuesta a la suya. Pero ellos no se rendían. Al contrario, cada vez se volvían más insistentes y desesperados. Deslicé la barra de desplazamiento del correo, leyendo el cuerpo del mensaje. Era una súplica apenas disimulada, disfrazada de lenguaje corporativo. Hablaban de sinergias, de oportunidades de mercado, de beneficios mutuos. Bla, bla, bla. Pero entonces llegué a la parte final, donde se detallaba el equipo a cargo del proyecto por parte de Altavista Capital. Y ahí estaba. El nombre que había estado tratando de borrar de mi mente durante las últimas semanas. Líder del proyecto, Alejandro Torres. Se me heló la sangre. No podía ser. Era demasiada coincidencia. El hombre que me había desechado por mi supuesta falta de estatus social estaba, en su vida profesional, prácticamente de rodillas ante mi familia. Levanté la vista hacia mi padre. Él no parecía sorprendido en lo más mínimo. Tenía una pequeña sonrisa en la comisura de los labios, una sonrisa que decía: «El mundo es un pañuelo, ¿verdad?» Él ya lo sabía. Probablemente lo supo desde el momento en que le conté quién era mi novio, pero había esperado el momento perfecto para revelarlo. De repente, la actitud de Alejandro en la barbacoa cobró un nuevo sentido. Su nerviosismo, su incomodidad. Quizás no era solo esnobismo. Quizás, en el fondo, sabía que el apellido de mi padre era el mismo del misterioso y escurridizo CEO al que su firma no lograba acceder. Quizás por eso se asustó y huyó. No quería que su mundo profesional chocara con el personal. O quizás era aún más simple. Era un clasista de manual, y el destino, con su exquisito sentido de la ironía, había decidido jugar una carta maestra. Sea como fuere, la situación era perfecta. El hombre que me consideraba por debajo de su nivel social necesitaba desesperadamente la aprobación de mi padre sin clase para salvar su carrera. Sentí una oleada de poder tan intensa que casi me mareó. La tristeza y la humillación que habían pesado sobre mí durante semanas se evaporaron, reemplazadas por una claridad fría y cortante. Ya no era la víctima, era la dueña del tablero de juego,
y Alejandro ni siquiera sabía que estaba jugando. «Quieren cerrar el trato a toda costa», dijo mi padre, sacándome de mis pensamientos. «El futuro de ese equipo, y especialmente del líder del proyecto, depende de conseguir esta firma». Miré el nombre de Alejandro en la pantalla. Líder del proyecto. Un título elegante para alguien cuya carrera pendía de un hilo que, sin él saberlo, yo tenía en mis manos. La profecía de mi padre resonó en mi cabeza. Algunas personas están en la cima de una rueda de la fortuna que está a punto de colapsar. La rueda de Alejandro no solo estaba a punto de colapsar, sino que yo misma iba a ser la encargada de quitarle el último tornillo. La justicia poética iba a ser espectacular. En los días siguientes, mi padre movió algunos hilos. A través de un contacto que teníamos dentro de Altavista Capital, un analista junior que nuestra empresa había ayudado en el pasado, empezamos a recibir información de primera mano sobre lo que estaba sucediendo internamente, y la situación de Alejandro era mucho peor de lo que imaginábamos. El contrato con Logística R&M no era solo un proyecto importante para él, era su última oportunidad. Aparentemente, había cometido algunos errores costosos en acuerdos anteriores, y sus superiores le habían dado un ultimátum: o cerraba este trato masivo y exclusivo, o estaba en la calle. Su arrogancia en la vida social contrastaba brutalmente con su precaria posición laboral. Nuestro contacto nos contó que Alejandro estaba bajo una presión inmensa. Se pasaba las noches en la oficina, apenas dormía y su humor era terrible. Gritaba a sus subordinados y se mostraba visiblemente desesperado en las reuniones. El hombre encantador y seguro de sí mismo que yo había conocido había desaparecido, reemplazado por un manojo de nervios a punto de explotar. Lo más irónico de todo era su obsesión por conocer al misterioso CEO de nuestra empresa. Hablaba constantemente de él, llamándolo el fantasma, el multimillonario ermitaño. Estaba convencido de que si lograba tener una reunión cara a cara con él, podría impresionarlo con su clase y su labia para cerrar el trato. Qué equivocado estaba. Escuchar esos informes me producía una extraña mezcla de satisfacción y desprecio. Me imaginaba su frustración, enviando correos y haciendo llamadas que nunca llegaban al destinatario final, porque mi padre los desviaba o simplemente los ignoraba. Alejandro estaba luchando contra un muro, sin saber que la hija del dueño de ese muro había dormido a su lado. Según nuestro informante, Alejandro se jactaba ante su equipo de que estaba a punto de conseguir la reunión. Solo es cuestión de tiempo. La gente de este nivel responde a gente de su mismo nivel, les decía. Esa frase, tan parecida a la que usó en su correo, avivó el fuego de mi resolución. Iba a disfrutar enormemente demostrándole cuán equivocado estaba. La desesperación lo llevó a cometer errores. En su afán por impresionar, prometió a sus jefes cosas que no podía cumplir, asegurándoles que la reunión era inminente. Estaba cavando su propia tumba, y cada día que pasaba sin una respuesta de nuestra parte, la pala se hundía un poco más en la tierra. Su arrogancia lo había cegado por completo. Mi padre observaba todo con una paciencia de monje. No sentía ninguna prisa. Estaba dejando que Alejandro se cocinara en su propio jugo, que la presión aumentara hasta un punto insostenible. Era una estrategia brillante, dejar que el propio ego del enemigo fuera su perdición, y estaba funcionando a la perfección. Un día, nuestro contacto nos reenvió un correo interno de Alejandro a su jefe. En él, suplicaba más tiempo y aseguraba que estaba usando contactos personales de alto nivel para llegar al CEO. La mentira era tan descarada que no pude evitar reír. Sus únicos contactos personales éramos nosotros, la familia sin clase a la que había despreciado. Fue entonces cuando mi padre me miró desde su escritorio en el garaje. La pequeña sonrisa había vuelto a su rostro. «Creo que ya ha esperado suficiente», dijo. «Está lo suficientemente desesperado. Es hora de darle lo que tanto quiere, su reunión». Y en sus ojos vi el brillo de un plan que estaba a punto de alcanzar su glorioso y devastador clímax. Estábamos en el garaje, el mismo lugar donde todo había comenzado a revelarse. La información sobre la desesperación de Alejandro estaba sobre la mesa, y el aire estaba cargado de una electricidad palpable. Sabía que se acercaba el momento decisivo, pero no tenía idea de la forma que tomaría. Mi padre, sin embargo, lo tenía todo perfectamente claro en su mente. «Ha estado pidiendo una reunión con el CEO, con el dueño», dijo mi padre, mirándome fijamente. «Sería una descortesía seguir negándosela, ¿no crees?» Asentí lentamente, tratando de seguir su línea de pensamiento. ¿Iba a reunirse él con Alejandro? La idea de ese encuentro era fascinante, pero mi padre tenía algo aún mejor en mente. Se reclinó en su silla, el crujido familiar llenando el silencio. Luego, sonrió. No era la pequeña sonrisa de antes, sino una sonrisa amplia, llena de picardía y orgullo.
¿Qué tal si la representante de la empresa en esa reunión final eres tú? La propuesta me dejó sin aliento. ¿Yo? ¿Enfrentarme a Alejandro en un entorno profesional? Pero, papá, yo no sé nada de logística a ese nivel. Él se daría cuenta. Tartamudeé, sintiendo un nudo de nervios y emoción en el estómago. La idea era aterradora, y al mismo tiempo, increíblemente tentadora. Era la oportunidad de mirarlo a los ojos, no como la exnovia herida, sino como alguien con un poder que él ni siquiera podía concebir. No te preocupes por eso, respondió mi padre con total confianza. Técnicamente no estarías mintiendo. Eres miembro del Consejo de Administración y la futura heredera de esta compañía. Tienes más autoridad en esa sala que cualquier otra persona. Y en cuanto al conocimiento, para eso tenemos las próximas semanas. Me guiñó un ojo. El plan comenzó a tomar forma en mi mente, desplazando todos mis miedos. No sería una confrontación emocional, sería una ejecución corporativa, fría, calculada y absolutamente devastadora. Le daríamos a Alejandro exactamente lo que quería, la reunión que salvaría su carrera. Y luego, se la arrebataríamos de las manos usando sus propias palabras en su contra. La belleza del plan residía en su simplicidad y en su crueldad poética. Él me había juzgado por mi apariencia y mi entorno. Pues bien, yo iba a usar una nueva apariencia y un nuevo entorno para devolverle el juicio. Iba a convertirme en la personificación de todo lo que él admiraba: poder, riqueza y estatus, y lo usaría para destruirlo. De repente, sentí una oleada de confianza. Mi padre creía en mí. No me estaba usando como un peón en su juego. Me estaba dando el papel de la reina. Me estaba empoderando para que yo misma cerrara este capítulo doloroso de mi vida, no escondiéndome, sino enfrentándolo desde una posición de poder absoluto. Lo haré, dije, con una firmeza en mi voz que me sorprendió a mí misma. La decisión estaba tomada. La tristeza se había transformado por completo en una determinación de acero. Iba a prepararme, a estudiar, a transformarme. Iba a ser la peor pesadilla de Alejandro, vestida con un traje de diseñador y armada con el poder de mi familia. Mi padre asintió satisfecho. Sabía que lo harías, dijo. Ahora, empecemos. Tenemos mucho trabajo por delante. Hay que convertir a la hija de un gerente de logística en la empresaria implacable que está a punto de cerrar el negocio de su vida, o de arruinárselo a alguien. La venganza estaba en marcha, y prometía ser inolvidable. Las siguientes semanas fueron las más intensas de mi vida. Se convirtieron en un campo de entrenamiento acelerado para convertirme en la mujer que necesitaba ser para esa reunión. Mi padre reunió a su equipo de confianza, el director financiero, la jefa de operaciones y el abogado principal de la empresa. Ellos serían mis mentores. Cada día era una inmersión profunda en el mundo de la logística y las finanzas corporativas. Estudié la propuesta de Altavista Capital hasta que me la supe de memoria, identificando sus puntos débiles y sus exageraciones. Aprendí a leer balances financieros, a entender la jerga de las fusiones y adquisiciones, y a debatir sobre proyecciones de mercado, con una confianza que no sentía al principio. Pero la preparación no fue solo intelectual. Mi madre, Elena, tomó las riendas de mi transformación física. Vas a entrar en esa sala y nadie va a dudar de que eres la dueña del lugar, me dijo con determinación. Fuimos de compras, pero no a las tiendas de siempre. Fuimos a las boutiques más exclusivas de la ciudad. Compramos trajes de diseñador, de corte impecable y telas lujosas, zapatos de tacón que me daban altura y autoridad, un bolso de cuero que costaba más que mi viejo coche. No se trataba de la ropa en sí, sino de la armadura que representaba. Cada prenda estaba diseñada para proyectar poder, confianza y una elegancia fría y distante. Fui a un salón de belleza de lujo. Me cortaron el pelo en un estilo sofisticado y moderno, y me enseñaron a maquillarme de una forma que resaltaba mis rasgos, pero que se mantenía profesional y severa. Cuando me miré al espejo, apenas reconocí a la chica de la barbacoa. Vi a una mujer de negocios, una mujer implacable. Mi padre también me entrenó en el arte de la negociación. Realizamos simulacros de reuniones en la sala de juntas principal de la empresa, un lugar al que nunca antes había entrado. Me enseñó a controlar mi lenguaje corporal, a mantener el contacto visual, a hablar con calma pero con firmeza, y a no revelar nunca mis emociones. En los negocios, Sofía, quien controla la información y las emociones, controla la sala. Me repetía una y otra vez. Deja que él hable, que se ponga nervioso, que llene los silencios. Tu poder reside en lo que no dices, tanto como en lo que dices. Cada lección era una pieza más en el rompecabezas de mi nueva identidad. Los directores de la empresa, al principio escépticos, pronto empezaron a tratarme con un respeto genuino. Vieron mi dedicación y mi capacidad para aprender rápidamente. Dejé de ser la hija del jefe,
para convertirme en una colega, en la líder de esta operación encubierta. Su confianza en mí alimentó la mía propia. El día antes de la fecha fijada para la reunión, me probé el atuendo completo: un traje pantalón de color gris marengo, una blusa de seda blanca y unos tacones negros afilados. Me miré en el espejo de cuerpo entero y respiré hondo. La transformación era completa. Ya no había rastro de la chica con el corazón roto. En mi reflejo vi a una depredadora esperando pacientemente su momento. Estaba lista, no solo para enfrentarme a Alejandro, sino para demostrarle a él, a mí misma y al mundo, que la clase no te la da la cuna ni el dinero. Te la ganas con inteligencia, con fuerza y, a veces, con una sed de justicia bien servida. Con mi preparación completada, llegó el momento de poner la trampa. Mi padre le dio instrucciones a su asistente personal, una mujer increíblemente discreta y eficiente llamada Isabel, para que finalmente respondiera a las súplicas de Altavista Capital. El anzuelo estaba a punto de ser lanzado a las aguas donde un tiburón desesperado daba vueltas en círculos. Isabel redactó un correo electrónico breve y formal. Confirmaba la recepción de su propuesta y les concedía la tan ansiada reunión final. La cita se fijó para el viernes siguiente, a las 10 de la mañana, en nuestra sede corporativa. No en el anexo de las afueras cerca de nuestra casa, sino en el imponente rascacielos de cristal en el corazón del distrito financiero. El correo especificaba que serían recibidos por un representante senior del Consejo de Administración con plenos poderes para tomar una decisión final. No dimos ningún nombre. La ambigüedad era parte del plan, diseñada para mantener su arrogancia y su ignorancia intactas hasta el último segundo posible. Dejamos que su propia imaginación llenara los espacios en blanco. A través de nuestro contacto interno, supimos que la noticia cayó como una bomba de euforia en las oficinas de Altavista. Alejandro, al parecer, corrió por los pasillos gritando de alegría. Reunió a su equipo y dio un discurso triunfalista, atribuyéndose todo el mérito por haber conseguido penetrar la fortaleza del esquivo CEO de logística RNM. Nuestro informante nos contó que Alejandro organizó una cena de celebración esa misma noche en uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Brindó por su éxito inminente, por su genialidad y por el bono millonario que seguramente recibiría. Estaba tan seguro de su victoria, tan cegado por su ego, que no vio la evidente trampa que se cernía sobre él. Escuchar esto me llenó de una calma glacial. Su celebración prematura era la prueba definitiva de su soberbia. No estaba celebrando una victoria. Estaba celebrando su propia ejecución. Estaba brindando por el éxito de la mujer a la que había humillado y descartado. La ironía era tan densa que casi se podía saborear. Pasé los días previos a la reunión repasando mis notas, ensayando mis líneas y visualizando la escena una y otra vez. No sentía nervios, solo una anticipación helada. Era como un actor preparándose para el papel de su vida. Cada gesto, cada palabra, cada silencio estaba meticulosamente planeado. No habría espacio para la improvisación. Mi padre me dio un último consejo la noche anterior. Recuerda, Sofía, tú no necesitas nada de ellos. Ellos te necesitan a ti. Esa es tu ventaja. Entra en esa sala como si ya fueras la dueña, porque lo eres. No dejes que su arrogancia te intimide. Es la máscara que usan los inseguros. La mañana de la reunión, me desperté antes de que sonara la alarma. Me vestí lentamente, poniéndome mi armadura pieza por pieza. Me miré al espejo, y la mujer que me devolvió la mirada era alguien a quien Alejandro no reconocería, al menos no al principio. Era una extraña, una ejecutiva poderosa, y estaba lista para la función. Mientras me dirigía al centro en un coche de la empresa con chofer, vi la torre de Altavista Capital a lo lejos. Imaginé a Alejandro ajustándose la corbata, ensayando su discurso, completamente ajeno al destino que le esperaba. Estaba caminando directamente hacia su propia aniquilación, y yo estaría sentada en primera fila para disfrutar del espectáculo. Llegué a la sede de logística RNM una hora antes de la reunión. El edificio era una obra maestra de la arquitectura moderna, un gigante de acero y cristal que gritaba poder y éxito. Mientras subía en el ascensor privado hasta el último piso, donde se encontraba la sala del consejo, sentí cómo el entorno reforzaba mi nueva identidad. La sala de juntas era impresionante. Una enorme mesa de caoba pulida para 30 personas, rodeada de sillas de cuero. Una pared era un ventanal que ofrecía una vista panorámica de toda la ciudad. En la cabecera de la mesa había una silla que era ligeramente más grande que las demás. El asiento del presidente. Ese era mi lugar. Me senté, coloqué mi portafolio sobre la mesa y esperé en silencio. El único sonido era el suave zumbido del aire acondicionado. Revisé mis notas una última vez, no porque las necesitara, sino para calmar la última pizca de nerviosismo que quedaba en mí. Estaba lista. El tiempo pareció ralentizarse mientras los minutos pasaban.
Exactamente a las 10 en punto. La puerta de la sala se abrió. Isabel, la asistente de mi padre, los hizo pasar. El equipo de Altavista Capital, anunció con voz neutra. Y entonces lo vi. Alejandro entró primero, seguido por un hombre mayor que supuse era su jefe. Ambos irradiaban una confianza casi insultante. Alejandro sonreía, una sonrisa de tiburón que conocía demasiado bien. Miró alrededor de la sala, impresionado, y luego su vista se dirigió a la cabecera de la mesa, hacia mí. El viaje de sus ojos fue un espectáculo en sí mismo. Primero, una mirada de reconocimiento casual, como si viera a alguien vagamente familiar. Luego, la confusión. Y finalmente, el shock. Su sonrisa no murió, se congeló, se petrificó en su rostro, convirtiéndose en una mueca grotesca de incredulidad. Sus ojos se abrieron como platos, y vi cómo el color desaparecía de su cara. Se detuvo en seco, a medio camino de la mesa, provocando que su jefe chocara ligeramente con su espalda. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Su jefe, ajeno a la bomba que acababa de explotar en la cabeza de Alejandro, extendió la mano hacia mí. «Buenos días, soy Javier Montes, socio director de Altavista. Un placer conocerla finalmente, señorita». Se detuvo, esperando que yo completara la frase. Alejandro seguía paralizado, con la boca ligeramente abierta. Permanecí sentada, manteniendo una calma absoluta. No le ofrecí mi mano, simplemente lo miré con una expresión fría y profesional. Disfruté del pánico que se arremolinaba en los ojos de Alejandro, viéndolo luchar por procesar una realidad que su cerebro se negaba a aceptar. La chica que no era de su clase estaba sentada en el trono. Incliné ligeramente la cabeza. Sofía Rodríguez, dije, usando mi apellido materno como habíamos planeado, para añadir una capa más de confusión inicial. Aunque, para ser honesta, el apellido no importaba. La expresión de puro terror en el rostro de Alejandro me decía que él sabía exactamente quién era yo. El juego había comenzado. Él había entrado en mi territorio, en mi mundo, un mundo que él creía inalcanzable. Y por la expresión de su cara, se dio cuenta de que no solo había subestimado a la mujer con la que salió, sino que había cometido el error profesional más grande y devastador de toda su vida. El silencio en la sala era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Javier Montes, el jefe de Alejandro, me miraba confundido por mi fría recepción, pero la atención principal estaba en su subordinado. Alejandro parecía una estatua. Su mente estaba claramente corriendo a 1000 por hora, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que estaba viendo. Rompí el silencio. Mi voz sonó calmada, casi aburrida, pero con un filo de acero. «Hola, Alejandro. ¿Te acuerdas de mí?» La pregunta fue retórica, una simple formalidad antes de la ejecución. Fue como echar una gota de agua sobre una plancha al rojo vivo. Siseó, y él se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Él abrió la boca para hablar, pero solo salió un balbuceo incoherente. Sofía, ¿qué haces tú aquí?» Su voz era un susurro ronco. Miró a su jefe, luego a mí, luego de nuevo a su jefe, buscando desesperadamente ayuda, una salida, una explicación. Su rostro era un lienzo de pánico y humillación. El señor Montes frunció el ceño. «¿Se conocen?», preguntó, su tono pasando de la confianza a la sospecha. La dinámica de poder en la sala había cambiado por completo en menos de un minuto, y él, un hombre acostumbrado a tener el control, se sentía claramente descolocado. Empezaba a oler que algo iba muy, muy mal. No respondí a la pregunta de Montes. Mantuve mi mirada fija en Alejandro, disfrutando cada segundo de su desmoronamiento. Quería que sintiera el peso de mi presencia, que comprendiera la magnitud de su error. Él, que me había juzgado y descartado, ahora estaba ante mí, reducido a un niño asustado y tartamudo. «Creí que había sido claro en tu correo», continué, mi voz goteando un sarcasmo helado. «Dijiste que no podías asociarte con gente de mi nivel social. Sin embargo, aquí estás, en mi sala de juntas, suplicando por un contrato. Qué curioso cómo da vueltas el mundo, ¿no crees?» Cada palabra era un golpe preciso, calculado para hacer el máximo daño. Alejandro palideció aún más, si es que eso era posible. Podía ver el sudor brillando en su frente. Su jefe, el señor Montes, ahora lo miraba con una expresión de furia creciente. Las piezas del rompecabezas estaban encajando en su cabeza, y la imagen que formaban era la de su empleado estrella siendo un completo y absoluto idiota. «Por favor, tomen asiento», dije, haciendo un gesto vago hacia las sillas frente a mí. Era una orden, no una invitación. Se sentaron rígidamente, como dos alumnos a punto de ser reprendidos por el director. La confianza con la que habían entrado se había evaporado por completo. Ahora solo había tensión y un miedo palpable. Alejandro intentó hablar de nuevo, probablemente para disculparse,
para suplicar. Sofía, yo puedo explicarlo. Lo corté al instante con una mirada. Usted está aquí para presentar una propuesta de negocios, señor Torres. Le sugiero que se ciña a eso. Tiene 30 minutos. Empiece cuando quiera. Usé su apellido a propósito, para marcar la distancia profesional y despojarlo de cualquier familiaridad. El shock en su rostro era total. La mujer que tenía delante no era la Sofía que él conocía. Esta mujer era fría, despiadada, y estaba al mando. Se dio cuenta, en ese preciso instante, de que no había escapatoria. Estaba atrapado en la peor pesadilla que podría haber imaginado, y yo era la directora de la obra. Lo que siguió fue la presentación de negocios más patética y dolorosa que he presenciado en mi vida. Alejandro, con las manos temblorosas y la voz entrecortada, intentó exponer los puntos de su propuesta. Se equivocaba en las cifras, se trababa con las palabras, y no podía mantener el contacto visual conmigo ni por un segundo. Su jefe, Javier Montes, intentó salvar la situación un par de veces, interviniendo para aclarar puntos o añadir detalles, pero el daño ya estaba hecho. La atmósfera en la sala era irrespirable. Yo escuchaba en silencio, con una expresión neutral, dejando que su nerviosismo y su incompetencia hablaran por sí mismos. No tuve que hacer nada. Él se estaba destruyendo solo. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, veía un destello de súplica desesperada. Me estaba rogando con la mirada que lo perdonara, que olvidara, que separara lo personal de lo profesional. Pero yo no le di esa satisfacción. Mi rostro era una máscara de indiferencia corporativa, lo que solo aumentaba su pánico. Después de unos 20 minutos de tortura, que para él debieron parecer una eternidad, finalmente terminó su presentación con un suspiro tembloroso. Se recostó en su silla, empapado en sudor, esperando mi veredicto como un condenado a muerte, espera la sentencia del juez. El señor Montes me miraba con una mezcla de esperanza y aprensión. Dejé pasar un largo y tenso minuto de silencio. Junté las manos sobre la mesa y los miré a ambos, pero mis ojos se detuvieron finalmente en Alejandro. Me incliné ligeramente hacia adelante, asegurándome de tener toda su atención, y entonces le devolví su propio veneno. Señor Torres, señor Montes, comencé. Mi voz era suave, pero resonó en la sala silenciosa. La propuesta es interesante. Hice una pausa dramática, dejando que una pequeña chispa de esperanza se encendiera en sus ojos, solo para poder apagarla de la forma más brutal posible. Sin embargo, en logística R&M tenemos un cierto estándar. Miré directamente a los ojos de Alejandro. Su alma pareció encogerse. Verá, creemos firmemente en la importancia de las asociaciones. Creemos en rodearnos de las personas correctas, personas con integridad, con visión y, sobre todo, con carácter. Dejé que las palabras flotaran en el aire, cada una un eco de las frases que él mismo había usado. Y entonces, di el golpe de gracia. Y desafortunadamente, después de escuchar su presentación y de considerar ciertos factores personales, hemos llegado a una conclusión. Me recliné en mi silla, adoptando una postura de total autoridad. No podemos asociarnos con personas de su clase. Pronuncié la palabra clase con el mismo desdén que él seguramente usó al escribirla. El impacto fue visible. Alejandro se encogió en su asiento como si lo hubiera abofeteado. El señor Montes abrió la boca, estupefacto, sin poder creer lo que acababa de escuchar. La humillación era total, pública y absoluta. La reunión ha terminado, dije con una finalidad cortante. Isabel los acompañará a la salida. Me levanté, demostrando que no había nada más que discutir. Había usado sus propias palabras, su propia filosofía superficial, para negarle el trato que su carrera necesitaba. La venganza no solo se había servido fría, se había servido en una bandeja de plata corporativa. El señor Montes se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza. Pero su ira no estaba dirigida a mí. Se giró hacia Alejandro, quien todavía estaba sentado, paralizado por el shock. «¡Torres! ¡A mi oficina, ahora!», ladró, pero luego pareció reconsiderarlo. «¿Sabe qué? No se moleste. Recoja sus cosas, está despedido». Lo despidió. Allí mismo, en mi sala de juntas, delante de mí. Fue un giro que ni siquiera yo había previsto, pero que hizo la victoria aún más dulce. El jefe de Alejandro, un hombre pragmático, se dio cuenta de que su empleado no solo había fallado en conseguir el trato, sino que su conducta personal había envenenado irremediablemente la relación comercial. Alejandro levantó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas de pánico. «Javier, por favor», suplicó. Pero Montes lo fulminó con la mirada. «Has avergonzado a la firma y te has avergonzado a ti mismo. Se acabó». Luego se giró hacia mí, hizo una pequeña y rígida inclinación de cabeza y dijo: «Lamento la pérdida de tiempo, señorita. Que tenga un buen día». Y salió de la sala,
dejando a Alejandro atrás. Alejandro se quedó solo, una figura patética en medio de esa inmensa sala de poder. Se levantó lentamente, con los hombros caídos, completamente derrotado. Me miró, y en su rostro ya no había arrogancia, solo una desesperación abyecta. Sofía, por favor. Lo siento. Cometí un error terrible. Por favor, habla con él. Dile que fue un malentendido. Su súplica me dio asco. No sentía pena por él, solo un profundo desprecio. No se arrepentía de haberme herido. Se arrepentía de haber sido descubierto, de las consecuencias de sus actos. Su disculpa no nacía del remordimiento, sino del miedo. Era egoísta hasta en su propia caída. Lo miré con frialdad. El error lo cometiste hace semanas, Alejandro, cuando decidiste que el valor de mi familia se medía por el tamaño de nuestra casa. Dije con calma. Esto no es un malentendido. Esto es una consecuencia. Ahora, si me disculpas, tengo una empresa que dirigir. Le di la espalda y caminé hacia el ventanal, dando por terminada la conversación. Escuché sus pasos arrastrados mientras salía de la sala. No volví a mirarlo. No necesitaba hacerlo. El sonido de la puerta cerrándose fue la puntuación final de esta horrible pero satisfactoria historia. Me quedé un momento mirando la ciudad, sintiendo cómo un peso enorme se levantaba de mis hombros. Se había hecho justicia. Cuando bajé al vestíbulo, mi padre me estaba esperando. No llevaba un traje caro, sino su ropa de siempre, jeans y una camisa a cuadros. En su mano sostenía 2 vasos de plástico. Me sonrió con orgullo, el mismo orgullo que vi en sus ojos cuando me enseñó a andar en bicicleta. No dijo nada sobre la reunión, no preguntó cómo había ido. No era necesario. Mi expresión se lo dijo todo. Simplemente me tendió uno de los vasos de plástico y levantó el suyo en un gesto de brindis. ¿Lista para ir a casa?, preguntó. Asentí, sintiendo que las lágrimas, esta vez de alivio y triunfo, amenazaban con salir. Salimos del imponente rascacielos y nos subimos a su vieja camioneta. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás y vi a Alejandro saliendo del edificio con una caja de cartón en sus manos, conteniendo sus pertenencias. Solo, despedido y humillado. Mi padre abrió una pequeña nevera portátil que tenía en el asiento trasero, sacó 2 cervezas y llenó nuestros vasos. «Vamos a casa a celebrar con una cerveza de verdad», dijo. Y yo reí, una risa libre y genuina por primera vez en semanas. Aquella fue, sin duda, la venganza más dulce que podría haber imaginado. No por el poder que ejercí ni por el dinero que representaba, sino por la lección que se impartió ese día. Le demostré a Alejandro, y me demostré a mí misma, que el verdadero valor de una persona no reside en su cuenta bancaria o en la fachada que presenta al mundo. El verdadero valor está en el carácter, en la integridad y, sobre todo, en la lealtad a quienes te aman incondicionalmente. Él me juzgó por la portada, sin saber que mi familia sin clase era la autora de una historia de éxito y humildad que él jamás sería digno de leer. Perdió su carrera por su arrogancia, mientras yo gané una confianza inquebrantable en mí misma. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo disfruté viviendo ese momento final. Ahora quiero preguntarles, ¿alguna vez han tenido que demostrarle a alguien que se equivocó completamente con ustedes? Cuéntenme su historia en los comentarios, me encantará leerlos. Si esta historia te ha gustado y quieres ver más contenido como este, donde los arrogantes reciben su merecido y la gente buena triunfa, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Tu apoyo significa mucho para mí y me permite seguir creando estas narrativas para ustedes. Y por supuesto, si el video te pareció satisfactorio, deja tu like. Nos ayuda a que más personas puedan encontrar esta historia. Les mando un abrazo enorme desde donde sea que estén y nos vemos en el próximo video con una nueva historia. ¡Hasta pronto!